Hola, ¿cómo están? Feliz lunes, muchas gracias por estar con nosotros. Esto es La Esposa del César. Yo soy Michelle Levien y bueno, como saben, La Esposa del César es el proyecto de Strainer para platicar de corrupción y de anticorrupción con palabras que todos entendamos y así vamos a poder luchar contra la corrupción en nuestro día a día con un poquito más que solamente buenas intenciones. Strainer es un equipo de profesionales, mayormente abogados, y es un buró, y en ese buró nos dedicamos a darle servicios a las empresas y básicamente les ayudamos a combatir la corrupción con prevención, con investigación, con detección, etcétera, etcétera, para que no tengan estos problemas. Buenísimo. Como en todos los programas vamos a tener una noticia, un caso y una tipología. El caso de hoy tiene que ver con El Salvador y con la noticia es que el presidente de El Salvador decidió que se va a formar una comisión anticorrupción con apoyo de organizaciones internacionales, replicando un poco lo que se hizo en Guatemala. Vamos en orden. ¿Qué fue lo que pasó en Guatemala? En Guatemala teníamos lo que se llamaba la CICIG, Comisión Internacional para el Combate de la Impunidad de Guatemala. ¿Qué era? Es una organización en la que Guatemala se da cuenta de que tiene un problema tan grave de corrupción que se acerca al resto de los países y les pide ayuda. En este caso se acerca a las Naciones Unidas, a la ONU, y solicita ayuda y delega ciertas facultades en esta comisión. La ONU manda personas especialistas internacionales de distintos países que se dedican solamente al combate de la corrupción y de la impunidad. Y lo que hace Guatemala es que les da una designación oficial. Entonces, la autoridad dentro de Guatemala que se encarga de combatir la corrupción no está compuesta de servidores públicos guatemaltecos, sino que son observadores y autoridades o especialistas internacionales. Es un concepto muy interesante porque, en cierto modo, como sabemos, un gran problema de la corrupción es la impunidad y un gran problema de la impunidad es el tráfico de influencias. Cuando vienen personas externas, además de que tenemos la ventaja de que suelen ser personas especializadas y muy sofisticados en su materia, no están contaminados por las influencias de la política local. Es una idea muy buena. La CICIG se funda en 2016 y como les comenté, bueno, se lleva el apoyo de la ONU y empezó a dar muchos resultados muy buenos y más recientemente pues muy feos. El más importante es que Otto Pérez, que fue presidente de Guatemala, a raíz de investigaciones iniciadas por la CICIG, se le vinculó a un proceso, se le hizo una investigación y se le llevó a juicio, cosa que es muy interesante. Y como hemos platicado varias veces, pues la tendencia es llevar a exfuncionarios a la justicia, inclusive cuando sean expresidentes. Esto es parte de esa tendencia y es muy bueno. Es tan bueno que el presidente Jimmy Morales, el actual presidente de Guatemala, pues decidió que iba a expulsar a la CICIG de Guatemala porque lo empezaron a investigar a él, cosa que es de pésimo gusto y huele mal por todos lados. La función y la comisión de la CICIG ya terminaron, afortunadamente para Jimmy Morales y no para el resto de las personas, pero el ejemplo quedó, el experimento fue bueno, dio los resultados que tenía que dar y si no hubiera sido por este acto de autoritarismo, habría seguido funcionando. Tomando ese ejemplo, el presidente Nayib Bukele de El Salvador, vecino de Guatemala, decide en esta semana, emite un decreto por el que se va a formar la Comisión Internacional contra la Impunidad de El Salvador. Algo muy parecido, replicando el ejemplo de Guatemala. Bueno, este decreto establece que el gobierno de El Salvador se va a acercar a la comunidad internacional, en este caso en particular se acerca a la Organización de Estados Americanos y de forma secundaria a la ONU para pedir el mismo tipo de apoyo que se brindó a Guatemala en su momento. Al día de hoy, la OEA ya aceptó, ya se firmó un convenio con El Salvador y la Organización de las Naciones Unidas sigue considerando firmar este convenio para hacer el mismo trabajo que se hizo en Guatemala. La idea es muy buena, a nosotros nos parece fenomenal el que un país pueda reconocer cuáles son sus limitaciones en un campo, en particular en el combate a la corrupción, y que tenga la facilidad de decir, yo no puedo, necesito a los especialistas internacionales para que me vengan a ayudar. Naturalmente esto se tiene que cuidar muchísimo porque este tipo de comisiones como las que se han presentado en Guatemala, en México, por ejemplo, para investigar el caso de las personas desaparecidas en Iguala, etcétera, se prestan a muchos riesgos y a conflictos muy grandes con intereses creados. ¿Por qué? Porque al ser completamente independientes, pues van a tocar intereses políticos fuertes, poderosos, van a molestar, tienen la posibilidad de molestar a gente muy poderosa sin tener ningún tipo de influencia. Entonces esto se tiene que hacer con mucha higiene para garantizar que los resultados sean buenos y que no se ponga en riesgo la seguridad de los miembros. Excelente, vamos al caso.
Como saben, Transparencia Internacional, esta organización no gubernamental que a nivel internacional se dedica a combatir la corrupción y es el referente de combate a la corrupción, cumplió 25 años y para conmemorar sus 25 años publicaron una lista de los 25 escándalos más escandalosos, más notorios de corrupción. Estamos haciendo nuestra revisión, vamos pasando por cada uno de los números de la lista y hoy toca platicar del escándalo de Malasia, conocido como 1MDB. Ok. ¿Qué es el 1MDB? Perfecto. En 2009, el gobierno malayo forma lo que se conoce como un fondo soberano. Ya lo hemos platicado en otros episodios, pero un fondo soberano es cuando el gobierno de un país decide tomar una cantidad de dinero, separarla e invertirla dentro del sistema financiero internacional para generar más dinero, para generar ganancias. Y esas ganancias son para un fin específico, pero siempre es dinero del pueblo y para el pueblo. Ok, bueno, pues se decide formar en 2009 este fondo malayo y este fondo se vio involucrado en escándalos internacionales en Singapur, en Hong Kong, en Estados Unidos y obviamente en Malasia y se sospecha o se reporta hasta el día de hoy que ha significado un desfalco de poco más de 4,000 millones de dólares. Es una cantidad ridícula de dinero. ¿Cómo funcionaba el fondo? El fondo estaba estructurado para que el que en ese momento era el primer ministro de Malasia, Najib Razak, fuera quien presidiera la junta de administración o el consejo de administración del fondo. El fondo alguien tiene que tomar esas decisiones y esas decisiones pueden ser una o varias personas y en este caso era el propio primer ministro. El primer ministro, entre las cuestiones que se han investigado y que están documentadas debidamente, recibió o malversó alrededor de 731 millones de dólares que aparecieron mágicamente en sus cuentas en Suiza. Y este dinero estaba vinculado, lo recibió unos meses antes de que se celebraran elecciones en su país. La idea era tomar ese dinero que no estaba dentro de los registros contables del país y bueno, es dinero oscuro que no está supervisado o que no estaba supervisado y se utiliza para fines políticos. Esto seguramente les sonará muy familiar porque es exactamente lo que sucedió en 1977 con el escándalo Watergate en Estados Unidos. No es un modelo nuevo. Para que se den una idea de cómo gastaban el dinero estas personas, estaban involucrados en este estratagema o en esta estructura de corrupción el primer ministro Najib Razak y, bueno, en este caso su esposa Rosma Mansor, y se gastaban el dinero del pueblo en tonterías. Por ejemplo, se tiene documentado que compraron bienes inmuebles en Manhattan, compraron un departamento que fue propiedad de Jay-Z y de Beyoncé, compraron aviones privados, se financió con ese dinero un yate, todo privado. Está acreditado que compraron un Picasso que le regalaron a Leonardo DiCaprio de aproximadamente un valor de 3 millones de dólares, se pagaban cuentas en Las Vegas, etc. Se hizo una fiesta de lo más notorio, es una fiesta en la que se tuvieron varios invitados musicales o varios espectáculos musicales, entre ellos cantó Jamie Foxx, Chris Brown, el rapero Ludacris, el rapero Busta Rhymes, Pharrell Williams y en el que Britney Spears salió de un pastel. En eso gastaban el dinero de la gente. Se tiene también documentado, entre otras cosas más escandalosas, que se compró un collar de diamantes exclusivamente para regalárselo a la modelo australiana Miranda Kerr. Entonces tenemos muy claro que fue un escándalo de gastos y abusos ridículos. Vale. ¿Cómo avanza? Este caso no ha concluido. ¿Cómo avanza? En 2015 se filtran varios documentos de forma anónima, por eso son importantísimas las denuncias anónimas. De manera anónima se hacen llegar a 2 medios masivos documentos que muestran el rastro documental o el rastro del dinero, el rastro financiero del dinero del fondo 1MDB. Esto lo envían a una página de internet que se llama Sarawak Report y también al Wall Street Journal. Esto desata una investigación periodística y la investigación periodística, al ser publicada, la recoge la Comisión Anticorrupción de Malasia, que es el órgano malayo que se encarga del combate a la corrupción. Realizan las investigaciones y se empiezan a hacer los enjuiciamientos, pero esto es mientras el primer ministro sigue siendo el jefe de Estado de Malasia. Entonces, lo que sucede es que hay un conflicto de intereses gigantesco y el primer ministro decide que va a destituir a los fiscales que lo estaban investigando. Es una cosa bastante vergonzosa. En cuanto se desatan las investigaciones, se destituye a los fiscales titulares y en una madrugada, como suelen hacerse este tipo de cosas,
entran autoridades de la oficina del primer ministro a la oficina de la Comisión Anticorrupción y se llevan todo lo que encuentran. Se roban los papeles y la documentación que acreditan las investigaciones. Y curiosamente, en 2016, bueno, pues Nayib coloca a un fiscal en la Comisión Anticorrupción y lo hallan inocente de todos los cargos y el fiscal sale a decir, no, esto ha sido mayormente exagerado y esta persona es intachable, cosa que pues no es cierto. Vamos al día de hoy. En 2019 se llevan a cabo elecciones en Malasia y de los principales impulsores de la investigación sobre el fondo fue el competidor principal de Nayib para la posición o el cargo de primer ministro, quien hoy es el primer ministro de Malasia. Se hacen las elecciones, Nayib pierde, obviamente con este escándalo conocido por todas las personas, pues era muy difícil que ganara. Y al día de hoy las investigaciones ya llevaron a varias acusaciones. ¿Qué tipo de acusaciones? Bueno, pues distintas instancias de 33 delitos diferentes es de lo que se está acusando a Nayib y otras aproximadamente 7 a su esposa, Rosma Mansor. La idea, recuerden que cada instancia es, yo cometo, no sé, el delito de robo y robo 3 veces, es un delito, pero son 3 instancias. Bueno, así son 33 delitos y varias instancias. En total, aproximadamente 50 juicios. Al día de hoy se tiene programado, todavía no se le juzga, se tiene programado que el juicio se va a llevar a cabo aproximadamente en febrero de 2020 y a Rosma Mansor, a la esposa de Nayib, se le juzgará un poco antes, a principios también de 2020. Vale. ¿Cuál es la mayor relevancia de esto? La cantidad de dinero que se perdió. Se perdieron, como les comenté, aproximadamente 4.500 millones de dólares. Esto implicaba corrupción política, corrupción mayor, corrupción menor, todos los grados de corrupción que se pueden conocer o que se tienen conocidos internacionalmente estaban implicados acá. Entonces no solo fue grande en cantidad, en cuantía, sino también en profundidad. Afortunadamente ya se está llevando a cabo el juicio. Desafortunadamente, uno de los esfuerzos más grandes va a ser la recuperación de activos, porque mucho de este dinero se canalizó a través de empresas fantasma, a través de cuentas suizas, a través de entidades financieras de la banca oscura, etc. Es muy difícil que se recupere este dinero. Recuerden en el episodio que platicamos acerca de Riza Aziz y de cómo con este dinero se financió la película, presuntamente, la película El Lobo de Wall Street. Pues ese tipo de esquemas y ese tipo de estrategias se vieron involucradas en esta cuestión y va a ser francamente muy difícil que se recuperen todos los activos. Pero al menos la investigación se está llevando adelante. Perfectísimo, vamos a la tipología. Hoy nos toca platicar, recordemos que las tipologías son ejemplos concretos o modelos de un acto en particular. Entonces, si tenemos el delito de robo, una tipología de robo sería la forma en la que se roba. Bien, pues hoy vamos a platicar el delito de abuso del cargo público y de cómo algunos notarios están haciendo un gran negocio con esto. Vale, vamos en orden. ¿Qué es un notario? Un notario público es un funcionario de gobierno. El gobierno designa a una persona de su confianza para que esa persona dé fe, que sea un testigo oficial de los distintos actos legales que realizamos. Pueden ser contratos, pueden ser operaciones, declaraciones, lo que sea, cualquier acto legal. El notario se presenta, es testigo de este evento y lo certifica. Tiene lo que llamamos fe pública, que es pues una forma muy bonita de decir que se certifica que lo que sucedió es verdad, es la verdad legal. Ok, ese es el trabajo de los notarios. ¿Son funcionarios públicos o no? Ese es un tema más o menos debatido en el mundo de los abogados, pero sí que tienen esa representación del gobierno. Bien, ¿cómo está funcionando? ¿Qué es lo que está pasando? Ok. Como les comenté, los notarios tienen la facultad de presenciar un acto y decir esto sucedió. Presenciar la firma de un contrato, la venta de inmuebles, de casas, de departamentos, etc. Bien, pues resulta que lo que estaba haciendo un notario en particular dentro de México era lo siguiente. Había una persona que se dedicaba, o presuntamente esta persona anunciaba que se dedicaba a prestar dinero, que era un prestamista, o como comúnmente se le conoce, un usurero. Los servicios financieros están regulados, o al menos en México, entonces dedicarse a esto sin permiso es ilegal. Bueno, es algo que sucede. Esta persona buscaba a personas que necesitaran un préstamo y les decía, sí, con mucho gusto yo te presto el dinero, pero vamos a firmar ese contrato en una notaría para darle certeza.
Esto no es ilegal, es legal prestarse dinero cuando no te dedicas a eso. Yo le puedo prestar a, no sé, una hermana cierta cantidad de dinero y me la pagará y le puedo cobrar intereses siempre y cuando no me dedique a eso, porque eso estará regulado. Bien, las personas se presentaban en la notaría y el que prestaba dinero le pedía al otro una garantía. A cambio del dinero que te voy a prestar, garantízame que me vas a pagar y preséntame la escritura de un inmueble, de un bien raíz, de casas, de departamentos, etc. Y esta persona accedía, el notario firmaba o certificaba el contrato y se le prestaba el dinero. Pero aquí el truco está en que resulta que la persona que era el prestamista solamente estaba simulando. Quien realmente prestaba el dinero era el notario. Porque, bueno, era una persona adinerada y lo tenía. Entonces, el notario le prestaba dinero El notario le prestaba dinero a alguien, ese alguien dejaba en garantía su casa y cuando no pagaba, el propio notario hacía los trámites para ejecutar la garantía sobre la casa, compraba los derechos o simulaba que compraba los derechos y así fue que este notario se fue haciendo de varias propiedades. Básicamente buscaba víctimas que necesitaran dinero y les iba quitando sus inmuebles. Al día de hoy, ¿qué es lo que sucedió en este caso en específico? Bueno, pues se hicieron investigaciones y este notario dignamente renunció a su cargo y asunto resuelto. Perfectísimo, pues eso fue todo por hoy. Muchas gracias por estar con nosotros en La Esposa de César. Yo los dejo, pero como siempre les pido que por favor denuncien todos los actos de corrupción que se encuentran, pero que lo hagan con mucho cuidado. Si no saben si lo que están viendo es corrupción o no tienen la certeza de que ustedes están físicamente seguros, por favor no hagan nada, acérquense a quien les pueda ayudar. Se pueden acercar a nosotros con mucho gusto, nos pueden escribir a info@strainer y les vamos a ayudar encantados, pero ante todo estén muy seguros, por favor. Gracias por estar con nosotros, esto es La Esposa del César y que tengan feliz lunes.